Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar, como habíamos dicho en la clase pasada, con un circuito de tres mallas. Veamos que tenemos que resolverlo mediante el método de las corrientes cíclicas. En su pantalla están viendo pues el documento que usamos la clase pasada, donde se describe el método de las corrientes cíclicas, que es el que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a resolver un circuito como el que tenemos en pantalla. Entonces habíamos dicho que no utilizábamos el método de reducción de resistencias. Por esta razón tenemos más de una fuente de voltaje y no hay una manera trivial de unir las dos fuentes de voltaje, es decir, entre medio de las dos fuentes pues hay otros elementos que en este caso son resistencias, así que el método de reducción de resistencias no lo vamos a poder aplicar. Vamos a aplicar el método que habíamos visto la clase pasada, se llama el método de las corrientes cíclicas. Y bueno, tenemos el procedimiento en el documento que adjuntamos en la clase pasada. Ese documento, pues aquí vimos una pequeña checada, ahorita lo voy a poner conforme vayamos avanzando. Entonces, nuestro propósito de este circuito pues es llenar esta tabla donde hay valores de intensidad, de voltaje y de potencia para cada una de las resistencias. Los números de las resistencias están indicados en el pizarrón. Tenemos adicionalmente las magnitudes de las resistencias. Estamos trabajando en ohms, contrario a lo que habíamos hecho en los anteriores métodos. Habíamos utilizado valores en el orden de los kilo ohms, así que esto va a tener como significado que tendremos corrientes más altas de las que esperábamos. Por lo tanto, vamos a tener potencias más altas, pues los voltajes van a estar en el rango de lo que determine el voltaje en cada una de las fuentes. Entonces, con respecto a lo que vamos a esperar con el resultado de este circuito, pues vamos a tener como incógnitas tres corrientes. Seguramente ya están pensando en el paso número 1 del procedimiento, y bueno, el procedimiento indica en los siguientes pasos. El primero, ubicar las mallas. Entonces el primero es ubicar las mallas. Claramente nosotros tenemos tres mallas. Eso va a significar que vamos a tener tres incógnitas de corriente. Dicho sea de paso, tenemos que llenar esta matriz. Habíamos dicho que el propósito o los pasos que nos iba a llevar el procedimiento es a encontrar un conjunto de ecuaciones, una por cada una de las mallas. En este caso vamos a tener tres ecuaciones. Entonces he preparado esta notación matricial para, conforme vayamos obteniendo las ecuaciones, llenarlas y dejarlas aquí expresadas. Ahorita les voy a mostrar en la computadora cómo voy a resolver esto, el sistema de ecuaciones lineales que aparezca de aplicar el método de las corrientes cíclicas. Así que vamos ahora con el procedimiento. El primero decía ubicar las mallas. Entonces claramente una malla, habíamos dicho, es un lazo cerrado. Aquí el diagrama nos favorece y nos indica nuestra percepción que tenemos tres mallas, tres lazos cerrados. Por lo tanto vamos a tener tres incógnitas de corriente. Esas incógnitas pues aquí las voy a ir indicando. Van a ser I1, I2 e I3. Vamos a ver el documento nuevamente. Veamos el documento. El paso número 1, ubicar las mallas. El segundo paso dice asignar arbitrariamente un sentido de las corrientes, a favor o en contra de las manecillas del reloj. Dijimos arbitrariamente, se refería a el sentido que nosotros queramos. Habíamos dicho que por convención nosotros íbamos a utilizar en el favor de las manecillas del reloj, y ya luego averiguábamos de acuerdo al resultado de resolver esta matriz, íbamos a cambiar los valores a como nos favoreciera, dependiendo de los signos que arrojaba la solución a este sistema de ecuaciones. Entonces, para no perdernos, yo recomiendo siempre utilizar el sentido de las manecillas del reloj, y de izquierda a derecha la numeración
de las corrientes. Entonces a esta significa que a esta corriente le vamos a llamar corriente I1, a este le vamos a llamar corriente I2 y a este le vamos a llamar corriente I3, que son los tres valores que nosotros estamos buscando y que vamos a tratar de solucionar cuando tengamos este sistema de ecuaciones completo. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso dice asignar una polaridad a los componentes del circuito siguiendo la trayectoria de las corrientes a lo largo de la malla. Las fuentes ya tienen polaridad asignada y la resistencia se les asigna primero el más. Entonces sigo la trayectoria de las corrientes. En este caso voy a seguir la trayectoria de la corriente I1. Las fuentes de voltaje ya tienen asignado su negativo y su positivo, y para las resistencias primero ponemos el más, es decir, siguiendo la trayectoria con el primer borne que nos encontremos, a ese le vamos a poner más y al segundo menos. Continúo la trayectoria, me topo con R2, el primer borne más y el segundo menos, y ya terminé con todos los elementos de la matriz, perdón, de la malla número 1. Vamos a la malla número 2. Sigo la dirección de la corriente del sentido que asumí de la corriente de la malla 2 a la primera. El primer elemento que nos encontramos es una resistencia, el primer borne que nos encontramos es el más, el segundo menos, otra resistencia, el más, el menos, otra resistencia, primero el más y luego el menos. Entonces en esta malla no tenemos un elemento de voltaje, pero no pasa nada, esto es perfectamente normal, el método aplica de igual manera. Vamos con la última malla. Seguimos el sentido de las manecillas del reloj, tal como lo dibujamos. Recuerden que este signo o este sentido arbitrario que seleccionamos, para lo único que nos sirve es para construir correctamente las ecuaciones. Continuamos, nos topamos primero con una resistencia R4, al primer borne ponemos el más, al segundo el menos. Continuamos la trayectoria de la corriente, el primer borne más, el segundo menos. Nos topamos finalmente con una fuente de voltaje, a esa le dejamos los signos que ya tienen. Entonces terminamos ya el paso número 3. Y ahora sigue el paso importante, construir las ecuaciones de equilibrio de voltaje por cada malla. El voltaje positivo se aporta al sentido de la corriente, es decir, si tiene la secuencia menos más, y voltaje negativo se aporta en contra del sentido de la corriente, es decir, si tiene la secuencia más menos. Elementos que comparten mallas deben aparecer en las ecuaciones de las mallas compartidas. Entonces, veamos este paso. Tenemos que construir las ecuaciones de equilibrio de voltaje malla por malla, y bueno, como no nos va a alcanzar el pizarrón sin tener que borrar algo, lo que voy a hacer es escribir las ecuaciones de equilibrio de voltaje, tener la ecuación y luego la traslado a esta notación matricial y luego borro esas ecuaciones. Entonces síganme, muchachos, escriban en sus cuadernos, recuerden que necesitamos tener apuntes. Es muy importante que aunque esto esté en video, ustedes tengan la disciplina de generar apuntes, son muy importantes. En algún momento va a ser una diferencia importante en su calificación el tener o no organizados los apuntes. Entonces vamos con el paso número 4, a escribir las ecuaciones de equilibrio de voltaje. Decía que empezamos con la ecuación de la malla 1, voy a poner aquí ecuación 1, y bueno, este plumón voy a cambiar de plumón. Y va a suceder lo siguiente, voy a crear la ecuación número 1 para la malla 1. Entonces en la malla 1 hay 3 elementos. Por lo tanto, ¿cuántos elementos voy a tener en mi ecuación? La respuesta es 4. ¿Por qué 4? 3 de cada un elemento más 1 por la resistencia que está compartida. Solamente hay una resistencia que comparte malla, por lo tanto solamente esa resistencia va a tener 2 elementos. Entonces vamos a ello. El primero es el voltaje 1, el primer elemento de la
ecuación es el voltaje 1, ahorita determinamos los signos. El segundo elemento es el voltaje en la resistencia 2. El tercer elemento es el voltaje en la resistencia 2. Bueno, aquí me equivoqué, voy a ponerle, escribí 2, dije 1 y escribí el 2. El siguiente elemento es el voltaje en la resistencia 2. Pero como es una resistencia que comparte mallas, o sea que aparece en ambas mallas, tengo que indicar a cuál corriente me refiero. Entonces a mí me gusta ponerle un subíndice aquí que diga voltaje en la resistencia 2 debido a la corriente 1. El siguiente elemento pues también es el repetido, voltaje en la resistencia 2 también se va a llamar, pero este va a ser debido a la corriente de la malla 2. Entonces todo esto dijimos que es igual a 0 y ahí está nuestra ecuación de equilibrio de voltaje. Ahora los signos dice que si tiene la secuencia menos más, o sea, si sigo la dirección del que asumí de las corrientes, si tiene la secuencia menos más, aporta al sentido de la corriente, por lo tanto es positivo. Entonces, por lo tanto, este tiene la secuencia menos más, positivo. Continúo, este tiene la secuencia más menos, por lo tanto va a ser negativo. Luego tenemos R2 debido a la corriente 1 es más menos, negativo. Y finalmente tenemos el voltaje en la resistencia 2 debido a la corriente 2. También seguimos la ruta de la corriente de la malla en la que estamos, es decir, la malla 1. Seguimos esta trayectoria y nos topamos con la secuencia menos más. Por lo tanto, es positivo. Y ya tenemos nuestra ecuación de equilibrio de voltaje. Habíamos dicho que teníamos que dejarlo expresado en función de las corrientes, por lo tanto teníamos que aplicar la ecuación de Ohm que dice voltaje es igual a intensidad por resistencia o resistencia por intensidad, da igual, así que vamos a expresarlo todo en función de estas intensidades que son de las mallas 1, 2 y 3. El voltaje en 1 pues ya está expresado, es un valor que ya conocemos. No depende de la corriente I1, así que este simplemente se queda como V1. El que sigue es un término negativo de la resistencia 1, entonces ponemos resistencia 1, ¿a qué corriente pertenece o a qué malla pertenece? A la 1, por lo tanto es dependiente de la corriente I1. El siguiente término, el voltaje en la resistencia 2 debido a la corriente 1. Entonces, pues aquí prácticamente ya nos dice cuál es lo que tenemos que escribir, R2 debido a la corriente I1 más el siguiente elemento, voltaje en la resistencia 2, o sea, resistencia 2 debido a la corriente I2. Así que ya tenemos nuestra ecuación, todo esto es igual a 0. Vamos a sustituir con los valores que ahora conocemos. Voy a borrar esto. Esa ecuación creo que ya la sabíamos de memoria. Así que vamos a sustituir los valores que ya conocemos. Voltaje 1 es 20 volts. 20 volts menos R1. R1 es 2 ohms. I1 pues ese no lo conocemos, así lo dejamos expresado, menos R2 I1, R2 es 5 ohms, 5 ohms I1, I1 no lo conocemos, más R2 I2, otra vez 5 ohms, I2, y esto es igual a 0. Así que la ecuación vamos ahora sí a dejarla en función de I1, I2, I3 y a la derecha del igual en los términos independientes. Bueno, ahora sí no es igual a 0. Vamos agrupando los que son de I1. Aparece este y nada más. La suma algebraica de estos es menos 7 ohms. Y ya terminamos estos dos elementos. Nomás nos falta estos dos y I2, bueno, nos falta este elemento, dice más 5 ohms I2, más 5 ohms I2, y elementos de I3, pues no hay ninguno, así que vamos a borrarlo, y esto nos va a dar que es igual
a los términos de voltaje independientes, que es el único que nos queda en la ecuación. Aquí en este paso está a la izquierda del igual. Si lo pasamos a la derecha tenemos que cambiar su signo, menos 20 volts, y ya tenemos nuestra primera ecuación de equilibrio de voltaje. Esto significa, la primera ecuación la voy a poner en la parte de arriba, en el primer renglón. Recuerden que los renglones en esta notación matricial pues corresponden a las ecuaciones. Entonces tengo que acomodar estos coeficientes, menos 7, 5, el 0 de I3 y el menos 20 en este primer renglón. Lo voy a poner aquí, menos 7, 5, 0 y por acá el menos 20. Y ya tenemos escrita nuestra primera ecuación. Voy a cortar este video, voy a seccionarlo para que no se hagan fragmentos muy largos y no sea complicado subirlo. Permítanme y continuamos con las ecuaciones de la malla 2 y 3. Continuamos con la solución a este circuito. Tenemos que ya escribimos la ecuación de la primera malla, así que vamos a ir por las siguientes dos mallas que nos hacen falta y obtener nuestras ecuaciones de equilibrio de voltaje para poder crear nuestro sistema de ecuaciones. Entonces me quedé en la malla número 2 y vamos a proceder. Este es el paso número 4 del procedimiento que está en el documento adjunto. Por favor, sigan conmigo y tomen nota. Lo que sigue entonces es la ecuación en número 2. Vamos a crear la ecuación número 2. Para eso vamos a seguir los elementos de esta corriente que la asumimos arbitrariamente en el sentido de las manecillas del reloj. La pregunta ahora es ¿cuántos elementos de voltaje va a haber en esta ecuación número 2? Tenemos 3 resistencias en esa malla. El resultado es, tendremos 5 elementos. ¿Por qué? 3 de cada uno de los elementos más 1 por cada malla repetida. Entonces aquí tenemos una resistencia que comparte malla, por lo tanto vamos a necesitar un término extra por esta R2 y otro término extra por esta R4. Procedamos a crear las ecuaciones de equilibrio de voltaje. El primero va a ser, voy a seguir esta secuencia. El primero que encontramos es el voltaje en R2 debido a la corriente 2. Luego, voy a hacerlo un poquito más pequeño, voltaje R2 debido a 2. El que sigue es ese mismo repetido, es decir, voltaje en la resistencia 2, pero ahora debido a la corriente 1. Entonces aquí le vamos a poner subíndices. Ahorita atendemos los signos. Vamos al siguiente término, ahora es R3, no comparte malla, entonces este simplemente se va a llamar voltaje en R3. Y finalmente vamos a la resistencia 4, que esta sí comparte mallas. El primero se va a llamar voltaje en la resistencia 4 debido a la corriente en la malla 2. Entonces aquí voy a poner el subíndice 2. Y el que sigue va a ser el voltaje en esa misma resistencia 4. Voltaje en la resistencia 4 debido a la corriente en la malla número 3. Todo esto va a ser igual a 0. Entonces procedamos ahora a darle el signo. Este voltaje en la resistencia 2 tenemos la secuencia debido a la corriente 2, tenemos la secuencia más menos, por lo tanto este va a ser negativo. El que tenemos acá tiene la secuencia menos más, por lo tanto va a ser positivo. Continuamos, tenemos la secuencia más menos, por lo tanto este va a ser negativo. Tenemos la secuencia más menos para el de la corriente 2, por lo tanto va a ser negativo. Y el de aquel lado de la corriente I3 tenemos la secuencia menos más, por lo tanto es positivo. Ya tenemos la ecuación construida, simplemente ahora es dejarlo en función de
las intensidades. Vamos con esto. El primer término es menos el voltaje en la resistencia 2, es decir, R2 y 2. El que sigue es el voltaje en la resistencia 2 debido a la corriente I1. El que sigue es el voltaje en la resistencia 3, pues estamos hablando de la malla 3, entonces esto va a ser R3 I2, estamos en la malla 2 y no hay un subíndice. El que sigue, voltaje en la resistencia 4, es decir, R4, intensidad 2. Y el último término que está aquí es positivo, dice R4 y es debido a la intensidad en la resistencia 3. Ya tenemos ahí nuestras ecuaciones. Ahora hay que expresarlas. Bueno, voy a usar otro plumón porque este no se está viendo lo suficientemente bien en el video. Entonces esta R2 vamos a empezar a sustituir con valores que nosotros tenemos en la tabla de datos que nos imparte el problema inicialmente. Entonces R2 dice 5 ohms menos 5 ohms y 2 más R2 y 1, otra vez 5 ohms y 1 menos R3 y 2, R3 es 10 ohms y 2 menos R4 y 2, R4 es 20 y 2 más R4 otra vez 20 ohms y 3. Esto es igual a 0. Entonces ahora simplemente sigue agrupar los I1 con I2 con I3 y esto igualarlos a los términos independientes. Vamos ahora a sumar todos los que contengan I1. Tenemos 5 ohms más, nada más 5 ohms positivo. Entonces ya terminamos con este término. Ahora son más términos, entonces así nos conviene prestar más atención. Vamos con I2, tenemos menos 5, menos 10 y menos 20. Entonces la suma menos 20, menos 10, menos 5 da menos 35. Menos 35 ohms I2. Y ahora solamente nos quedan términos de I3, que solamente hay uno. Es positivo, más 20 ohms I3. Bueno, esto déjenme escribirlo un poco con más espacio, pareciera que dice 200, pero es 20 ohms I3. Esto es igual a 0, puesto que no hay términos independientes. Los términos independientes, pues ya lo habrán notado, provienen de las fuentes. No tenemos una fuente en la malla 2, así que tenemos este resultado. Vamos a trasladarlo ahora sí a la forma matricial, porque vamos a borrar esta ecuación. Para I1 dice 5 menos 35 y más 20. Esto es igual a los términos independientes, en este caso es 0, y ya tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces tomen nota. Vamos a la siguiente ecuación. Tengo que borrar las ecuaciones. Voy a borrar estas ecuaciones. Vamos ahora a la ecuación número 3. La ecuación 3
vámonos a la malla 3. Hay que preguntarnos cuántos términos va a haber en la ecuación. Uno por cada elemento de la malla. Tenemos 1, 2, 3 elementos más tantos elementos como resistencias compartidas. Entonces solamente tenemos una resistencia compartida. Le agregamos un término más. Nuestra ecuación va a contener 4 términos. El primero, vamos a empezamos de este sentido hasta que terminemos con todos los elementos de esa malla. Empezamos con la resistencia compartida, que es la resistencia 4. Entonces el primer término de voltaje va a ser voltaje en la resistencia 4 debido a la corriente 3. Tiene la secuencia más menos, por lo tanto es negativo. Vamos poniéndole de una vez los signos para no hacerlo al final. Vamos con el término que está repetido. Ese va a ser el voltaje en la resistencia 4 debido a la corriente 2. Tiene la secuencia menos más. Estamos en la malla 3, seguimos la trayectoria de la corriente de la malla 3. Tiene la secuencia menos más. Por lo tanto, este va a ser positivo. El siguiente término pues no es compartido, es la resistencia 5. Esto se va a hacer voltaje en la resistencia 5. Tiene la secuencia más menos, por lo tanto es negativo. Y vamos por el último término, que es el voltaje en 2. El voltaje de la fuente 2 tiene la secuencia más menos, por lo tanto su signo va a ser positivo. Todo esto es igual a 0. Sigue otros pasos fáciles. Vamos a escribirlo en función de la intensidad, de las intensidades. Aquí dice intensidad 3, bueno, dice resistencia 4, intensidad 3, más resistencia 4, intensidad 2, menos el voltaje en la resistencia 5, pues ese de la resistencia 5, es la resistencia 5, está en la malla 3, por lo tanto aquí va a ser I3. Hay que voltear a ver aquí de donde sacamos ese voltaje. Y por último, el voltaje en 2, que ese no depende de ninguna corriente, por lo tanto se queda igual. Ahora sí, el paso que sigue es sustituir la resistencia 4, es un valor de 20. Voy a empezar un poquito más a la izquierda para que me alcance el pizarrón. Menos R4 menos 20 ohms y 3 más R4 otra vez 20 ohms, 20 ohms y 2 menos R5 y 3. Ahora tenemos la resistencia de 50 ohms y 3. Y finalmente el voltaje en 2, que es un valor que ya es conocido, es de 40 volts, menos 40 volts. Todo esto es igual a 0. Hay que dejarlo en función de, bueno, ya está en función de las corrientes. Ahora hay que expresarlo, hay que agruparlos en términos de I1, I2 e I3, que son las variables de nuestro sistema de ecuaciones. ¿Cuántos I1 hay? No hay ninguno. Por lo tanto, este desaparece, 0 y 1, por lo tanto desaparece. Ahora, ¿cuántos elementos hay de I2? Este no, solamente este, 20 ohms. 20 ohms y 2. Entonces aquí tachamos este que está aquí y nos quedan los términos de I3. Menos 50, menos 20, nos da menos 70 ohms y 3. Y los términos independientes bueno, estos ya los borramos, nomás nos queda este término, es independiente, no depende de las corrientes, de las corrientes de las mallas, así que lo tenemos que pasar por el otro lado. Nos queda si aquí está el negativo, acá nos queda positivo, entonces 40 volts. Ahí tenemos nuestra tercera ecuación. La voy a escribir en el pizarrón. Los términos I1, aquí hay que prestar atención. I1 es el término con el que vamos a llenar este recuadro. El I1 dijimos que era 0, de I2 dice que es 20 y de I3 dice menos
70. Ahora sigue el término independiente, es 40 positivo y ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Entonces voy a cortar este video. En la siguiente parte vamos a ver cómo resolver el sistema de ecuaciones. Esta pues no es una clase de álgebra lineal, así que nos interesa hacerlo lo más rápido posible. Eso es algo que no se va a evaluar si saben resolver una matriz, así que podemos hacer el procedimiento mediante el uso de calculadoras o de software en la computadora. El siguiente video va a explicar cómo resolver rápidamente estos sistemas de ecuaciones. Entonces, permítanme, continuamos y tengan preparados sus cuadernos para que tomen nota. Entonces continuamos con la solución al circuito. Estamos en el paso el paso número 4 lo acabamos de concluir. Ya construimos las ecuaciones de equilibrio de voltaje por cada malla. El resultado fue un sistema de ecuaciones de ecuaciones lineales de 3 incógnitas. Entonces ese sistema de ecuaciones lo pueden ver aquí lo pueden ver aquí en el pizarrón. Este es el sistema de ecuaciones que nosotros necesitamos resolver. Así que, bueno, vamos al siguiente paso. Veamos en qué consiste el paso 5. Dice resolver el sistema de ecuaciones lineales que aparecerá. Ese es el que teníamos en el pizarrón. Se recomienda usar algún método computacional, calculadora que resuelva sistemas de ecuaciones o una aplicación de celular. Entonces les voy a enseñar cómo resolver ese sistema de ecuaciones mediante 3 métodos con los que me puedo acompañar aquí en la computadora. Vamos a resolver rápidamente el sistema de ecuaciones. Vamos aquí a ver el sistema de ecuaciones en el pizarrón. El primero y el más recomendable, o bueno, no el más recomendable, pero el que podrían utilizar en una clase presencial mía, sería solamente mediante estas calculadoras. Este tipo de calculadoras pues sí lo pueden utilizar en un examen presencial. Un celular no lo pueden sacar en un examen presencial. Los que no me han estado conmigo aplicando un examen presencial, pues prácticamente no puedes sacar nada. Si no tienes una calculadora de este tipo, pues o bueno, que pueda resolver sistemas de ecuaciones, pues prácticamente significaría una condena, o que tendrías que hacerlo del método manual, es decir, usando técnicas de álgebra lineal manuales, lo cual podría representar mucho peligro. No todas las calculadoras que hay en los modelos habituales tienen cómo resolver sistemas de ecuaciones. ¿Cómo pueden saber si su modelo de calculadora resuelve sistemas de ecuaciones? Pues en el manual. Y la otra es, si ya quieren, si perdieron el manual, pues revisen aquí en la tecla que dice modo. Observen que aparecen algunos modos. El modo 1 que es para hacer ecuaciones normales, tiene otros modos, esos no los vamos a ver. Vuelvo a presionar algunos de los modos y aparece uno que dice ecuaciones, el modo número 1. Entonces yo voy a presionar el modo número 1 y me dice cuántas incógnitas o variables desconocidas. Entonces aquí tengo 3 ecuaciones que no conozco. Le voy a poner el resultado que no conozco, 3 variables. Entonces empieza a preguntarme por A1. A1 se refiere a el renglón 1 de esta matriz. Voy a poner primero los números 7, 5 y 0. Vamos a poner el menos 7. Cuando termino le doy igual. B1 pues se refiere al término B, al coeficiente B de las incógnitas, la incógnita 2, pero de la ecuación 1. Entonces es el coeficiente que acompaña a este elemento. Entonces en el notación matricial vendría siendo este 5 que aparece aquí. Le voy a dar 5 igual. C1 pues es el coeficiente C de el primer renglón o de la primera ecuación.
0 y D se refiere al término independiente al que es igual la matriz. Entonces, este debe de tener el signo menos 20. Y ya terminamos con la primera ecuación. Nos pasamos ahora a la segunda ecuación. El coeficiente A es el primero, dice 5. Vamos a hacerlo rápidamente. B2 menos 35. C2 es 20. Y D2 es igual a 0. A3 se refiere al primer coeficiente de la tercera ecuación, es decir, este 0 que está aquí, 0 igual, B3 20 igual, C3 menos 70. Esto es igual a 40, que es el elemento D3, y observen que ya tenemos nuestra solución al sistema de ecuaciones. El primer resultado pues se refiere a la primera variable. En la notación de la calculadora nos va a decir x, y, z, no va a utilizar la misma nomenclatura que nosotros. Entonces nosotros simplemente vamos a trasladarlo a esta nomenclatura. El valor dice 2.936. Si usamos tres cifras significativas, esto se escribe 2.94. La unidad es amperes. Y si presiono nuevamente igual, nos va a dar el segundo valor, 0.11. Esto está en amperes también. Voy a presionar el igual y nos va a salir el siguiente término. Sale Z, nos sale un signo negativo, menos 0.539, el cuarto es un 6, entonces si nosotros lo redondeamos a tres cifras significativas, esto nos va a dar como resultado 0.540 amperes. Entonces esta es una forma de resolver el sistema de ecuaciones, que es el método que se permitiría si estuviéramos en clases presenciales. No todas las calculadoras tienen esta posibilidad, y bueno, ciertamente si ustedes quieren volver a la normalidad su calculadora, pues presiono la tecla AC y no pasa nada, presiono ON. Si la apago, veamos qué es lo que pasa. Le voy a presionar ON y sigue en el modo de ecuación. Entonces si ustedes quieren volver nuevamente al modo, pueden presionar Shift Clear y borra todo lo que tiene. La otra creo es volver al modo 1, que es el modo en el que nosotros estamos acostumbrados, en el modo en el que hacemos operaciones normales. Entonces esto es con respecto a la calculadora científica que la mayoría de ustedes tienen. Revisen a ver si su calculadora tiene esas capacidades. Por lo pronto les enseño otro método. Bueno, no, voy a buscarlo por acá. Por acá está. Entonces nosotros tenemos este sitio de internet. Les voy a poner el enlace de este sitio en la publicación de la clase. Chequen que aquí aparece resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces vamos a poner los parámetros. Veamos lo que está aquí. Primero menos 7, 5, 0 y menos 20. Menos 7, voy a presionar el tabulador. Aquí sí me permite poner las variables. Entonces aquí voy a poner la variable I1, menos 7, 5, este se llama I2 en vez de X2. Y déjenme recordar cuál era el otro término. El otro término era 0. 0 y 3. No hay una variable 4, entonces la dejo en blanco. Es importante dejarla en blanco
para que sepa el software que estamos hablando de un sistema de ecuaciones de tres incógnitas. El último valor es menos 20, y ya tenemos la primera ecuación definida. Veamos cuáles son los siguientes coeficientes: 5 menos 35, 20 y 0. 5 menos 35, 20 y 0. Bueno, el 0 va por acá. Y veamos la última ecuación: 0, 20 menos 70, 40. 0, 20 menos 70, 40, y ya tenemos definido el sistema de ecuaciones lineales de 3×3. Aquí aparecen un montón de opciones y dice, bueno, yo voy a usar esta que dice resolver por la regla de Cramer. Esto es el que más rápido nos arroja el resultado. Y observen, el resultado dice I1 185 sobre 63, I2 un noveno y I3 menos 34 sobre 63. Entonces veamos si esto coincide con los otros resultados que habíamos obtenido por el otro método. Dice 185 entre 63, 185 sobre 63 es igual a 2.9365. Déjenme ver si... Entonces sí coincide con el 2.94. El segundo valor decía un noveno. Veamos si ese 0.11 responde al un noveno. Es correcto. Y finalmente veamos el último valor: menos 34 sobre 63. Menos 34 sobre 63 nos debe dar este menos 0.540. Así que ese es otro método para obtener el mismo resultado, para resolver este sistema de ecuaciones. Y bueno, espero que usen alguno de que les sea más práctico. Para aquellos que quieran hacerlo más sofisticado, pues tengo aquí también una instancia de MATLAB. Bueno, este no es MATLAB, es Octave, que es un clon. Los comandos de Octave funcionan, los comandos de MATLAB funcionan perfectamente en este software que se llama Octave. Este Octave lo estoy utilizando porque es de distribución gratuita, no necesito tener una licencia. Es un clon y es un poquito más rápido, pero tiene muchas menos capacidades que MATLAB. De pronto ahí tiene algunas carencias, pero para estos sistemas de ecuaciones pues nos va a funcionar maravillosamente. Entonces vamos a empezar a ingresar con código esta matriz. Vamos a ingresar esta matriz, vamos a usar el método de la matriz inversa. Vamos a ingresar una matriz A que multiplica a B y el resultado es C. Entonces vamos a definir nosotros A y C como vectores tirando código. Entonces la matriz le vamos a llamar A es igual, para crear matriz en Octave o en MATLAB usamos un corchete. Luego los términos del primer renglón se separan con espacios: menos 7, 5, 5 y 0. Para brincarnos a un siguiente renglón ponemos punto y coma. El siguiente renglón: 5 menos 35 y 20. 5 espacio menos 35, 20. El siguiente renglón es 0, 20 menos 70. 0 espacio 20 menos 70. Adicionalmente, en vez de usar espacio, también pueden usar coma y el efecto es exactamente el mismo. Si pongo punto y coma no se despliega el resultado. Si se lo quito, se despliega el resultado. Así que voy a despegar el resultado y observen que la matriz A ahora tiene la misma forma que nosotros vemos en esta matriz de aquí. Ahora definamos esta matriz que es un vector. El vector C le vamos a llamar: menos 20, 0, 40, cada uno en un renglón diferente. C es igual a, creamos una matriz, los valores eran menos 20, ahora sí punto y coma, 0, punto y coma para que se brinque de renglón, 40.
no pongo punto y coma para que se despliegue el resultado, y bueno, así estoy comprobando que estoy escribiendo exactamente lo mismo que está aquí en el pizarrón. El método de la matriz inversa pues simplemente es B, o sea, el vector de los valores I1, I2 e I3 va a ser igual al inverso, a la matriz inversa de A, que multiplica matricialmente. La multiplicación matricial en MATLAB simplemente es un asterisco. A, la inversa de A la multiplicamos por C y nos va a dar como resultado lo que estábamos buscando. Entonces este es el método de la matriz inversa. Bueno, la matriz inversa, aquí nosotros ni siquiera averiguamos la metodología para obtener esa matriz inversa, simplemente hay una función que hace la matriz inversa y se acabó. Entonces este también es un método muy fácil para lograrlo. Les recomiendo que en su herramienta, en su caja de herramientas tengan cualidades para usar MATLAB, es muy bien visto. Entonces tenemos esto que está aquí, es exactamente lo mismo que habíamos encontrado en el documento, perdón, en las calculadoras, ya lo tenemos escrito en el pizarrón, así que ya con estos datos solamente nos falta llenar la tabla. Entonces voy a seccionar este video para empezar a obtener los resultados de la tabla. Permítanme. Por último, empecemos a llenar la tabla. Recuerden, necesitamos hacer un análisis del circuito y de una interpretación de los resultados que obtuvimos en la resolución de las ecuaciones lineales. Entonces veamos qué es lo que pasa en estos resultados. Acertamos en 2 y en I3 hay que hacer un cambio de signo. Nos dice que tenemos I3 en sentido negativo, por lo tanto el que asumimos pues está incorrecto. Entonces vamos a cambiar el sentido de la corriente I3, vamos a escribirlo en el sentido correcto que nos salió. Ahora viene para este sentido, y adicionalmente pues hay que cambiarle los signos nuevamente a las resistencias. Las resistencias, pues si antes tenían una secuencia menos más, ahora la debe de tener al revés. Este tiene la secuencia más menos, este tiene la secuencia más menos. Así que ya hicimos la corrección. Entonces vamos a poner esto aquí. Quizá como nota podremos poner un asterisco para indicar en el apunte que se le cambió el signo y que se cambió el sentido de las corrientes. Ahí piensen ustedes qué indicación se pueden dar para su persona del futuro, que entienda que hubo un cambio de signo. Entonces yo le voy a poner este pequeño asterisco indicando que hubo un cambio. También el cambio de color en el plumón pues también me va a indicar que hubo un cambio de signo. Entonces ya que tenemos esto, hay que interpretar los valores apropiadamente. Entonces empecemos con la malla 1, la resistencia 1. Vamos a llenar primero esta columna. Entonces, ¿cuál sería la intensidad en la resistencia 1? La intensidad en la resistencia 1 pues es una resistencia que no comparte malla, por lo tanto la corriente de la malla va a ser la que va a pasar por ahí. Es 2.94. Esto está en amperes. Ok, ahora la resistencia 2. La resistencia 2 sí comparte malla. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos que averiguar qué vamos a hacer con los valores. Comparte la malla 1 y la 2, entonces van a estar involucradas estas dos corrientes en la ecuación. Dijimos que si iban hacia el mismo sentido,
se sumaban, si van a sentidos contrarios se restaban y ganaba la que tenía mayor magnitud. Entonces observen que I1 va para abajo en R2, al pasar por R2 va para abajo, e I2 al pasar por R2 va para arriba. Son sentidos contrarios. Se confirma al observar uno de los bornes. Observen que hay signos diferentes. Si hay signos diferentes, se hace una resta. Entonces el resultado de la intensidad en la resistencia 2 es 2.94 menos 0.111. Vamos a hacer esa operación. Va a ser 2.94 menos 0.111. Esto es igual a 2.83. Y bueno, tiene el mismo sentido que la que tenía mayor magnitud. En este caso I1, la corriente a través de R2 pues va hacia abajo. Entonces 2.83 es el resultado. Ahora veamos la intensidad en la resistencia 3. La intensidad en la resistencia 3 pues no comparte malla, por lo tanto la intensidad es la que encontramos en la malla, 0.111. 0.111. Vayamos ahora con la intensidad en la resistencia 4. Veamos qué es lo que está pasando. Debido a la corriente I2 en R4 pues va hacia abajo. En I3 al pasar por R4 también va hacia abajo. Revisemos uno de los bornes. Hay coincidencia, lo cual corrobora que ambos van para el mismo lugar. Eso significa que tenemos que sumar las corrientes para obtener la intensidad en R4. Las involucradas pues son I2 e I3, sumamos este más este y tenemos el resultado. Entonces, a ver, déjenme ver si esto lo puedo hacer en mi mente. 540 más 0.111, 0.651. Y finalmente veamos la intensidad en la resistencia 5. La intensidad en la resistencia 5 pues es una resistencia que no comparte malla, por lo tanto su corriente va a ser la de la malla. I3, 0.540 amperes. Y ahí tenemos lleno lo más difícil de hacer, que es tener lleno una columna completa. Entonces ya tenemos estos resultados. Habíamos dicho que los valores de resistencia total e intensidad total pues pierden sentido cuando hay dos fuentes, así que esos no los vamos a llenar. El único que vamos a llenar es el de potencia. Voy a borrar estos resultados y vamos a empezar con las ecuaciones de voltaje. Esto sí lo vamos a dejar expresado todo, el voltaje y la potencia. Entonces empecemos. El voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a la intensidad en la resistencia 1 por la resistencia 1. Esto es igual, intensidad es 2.94 amperes que multiplican a la resistencia 1. En este caso 2 ohms. Ahorita voy a escribir primero todos los voltajes y luego voy a hacerlos en la calculadora. El voltaje en la resistencia 2 es igual a la intensidad en la resistencia 2 por la resistencia 2. Esto es igual 2.83 por 2.83 amperes por 5 ohms. Y ahí tenemos nuestro segundo voltaje. El voltaje en la resistencia 3 es igual a la intensidad en la resistencia 3 por la resistencia 3. Esto es igual a intensidad en la resistencia 3 es 0.111 amperes, que multiplica a la resistencia 3
es 10 ohms. Y ahí tenemos nuestra ecuación de la resistencia, del voltaje en la resistencia 3. Voltaje en la resistencia 4 igual intensidad en la resistencia 4 por la resistencia 4. Esto es igual a intensidad en la resistencia 4, 0.651 amperes, que multiplican a la resistencia 4, 0.651. Perdón, estoy volviéndolo a repetir. La resistencia 4 es 20 ohms. Y ahí tenemos el planteamiento del voltaje en la resistencia 4. Vámonos al voltaje en la resistencia 5. Intensidad en la resistencia 5 por la resistencia 5. 0.540 amperes, que multiplican a la resistencia 5, 50 ohms. Este 5 no se ve tan bien. En 50 ohms, y ya tenemos nuestro planteamiento de las ecuaciones. Voy a pasarme a la computadora para hacer estas operaciones. 2.94 por 2 es igual a 5.88. 5.88, esto está en volts. El que sigue 2.83 por 5, 14.15. 0.111 por 10. Bueno, esto es 1.11 volts. Luego sigue 0.651 por 20. Por 20, 13.02. Bueno, este resultado no puede ser preciso en 4 cifras. Este 2 sobra, ahorita lo borro. Y finalmente 0.540 por 50. Esto nos da como resultado 27 volts. Así que ya tenemos nuestros resultados. Los voy a trasladar a la tabla. Dice aquí, todos los resultados están en volts. 5.88, 14.15. Bueno, no, habíamos dicho que no podemos ser tan precisos más que con 3. Si el planteamiento solamente nos dice que somos precisos en 3 cifras, nosotros no podemos crear un resultado que sea igual de preciso con 4. Entonces nos quedamos solamente con 2. Este 14.15 lo redondeamos a 14.2. El que sigue, R3, 1.11, 13.0 volts. 27, pues también le corresponde un punto 0, porque estamos hablando de que somos precisos en 3 cifras nada más. Bueno, ahora lo que sigue es las potencias. Estas potencias pues claramente nos van a dar en watts. Voy a borrar todo ese planteamiento. Bueno, en la calculadora estaba estorbando, hasta ahora me doy cuenta que no vieron que estaba trasladando los datos. Entonces ya tenemos prácticamente todo resuelto en el circuito, nomás faltan las potencias. Es una ecuación sumamente fácil. Voy a borrar esto que está aquí y nuevamente a hacer el planteamiento. Entonces empezamos. Potencia en la resistencia 1 es igual al voltaje en la resistencia 1 por intensidad en la resistencia 1. Esto es voltaje en la resistencia 1, 5.88 volts.
multiplican a la intensidad en la resistencia 1, 2.94 amperes. Esto nos da un resultado. Potencia en la resistencia 2 es igual voltaje en la resistencia 2 IR2. Sustituimos 14.2 volts que multiplican a 2.83 amperes. Esto es igual, bueno, ahorita resolvemos eso. Potencia en la resistencia 3, voltaje en la resistencia 3, intensidad en la resistencia 3. Esto es igual a voltaje en la resistencia 3, 1.11 volts que multiplica a 0.111 amperes. Continuamos. Potencia en la resistencia 4 es igual voltaje en la resistencia 4 por intensidad en la resistencia 4. Esto es igual a voltaje en la resistencia 4, 13.0 que multiplica a 0.651 amperes. Y finalmente la potencia en la resistencia 5 es igual al voltaje en la resistencia 5 por la intensidad en la resistencia 5. Esto es 27 volts, 27.0 volts que multiplica a 0.540 amperes. Entonces déjenme poner la calculadora para resolver estas operaciones. En clase normalmente ustedes me ayudan con estas operaciones, aquí las tengo que hacer yo. Empezamos con la potencia en la resistencia 1, 5.88 por 2.94 amperes. Esto nos da 17.3 watts. El que sigue es la potencia en la resistencia 2, 14.2 por 2.83, 40.2. 40.2 watts. La que sigue es 1.11 por 0.111, 0.123. Y que sigue 13.0 volts por 0.651 nos da 8.46. Y finalmente 27.0 por 0.540 nos da como resultado 14.6. 14.6 watts. Voy a trasladar todos estos datos hacia la tabla. Este sería nuestro producto final, lo que en un examen se les va a pedir que hagan. 17.3, 40.2, 0.123, 8.46 y finalmente 14.6. Dijimos que la potencia total, esa sí la podíamos calcular. Así que vamos a ello. Hay que sumar todos esos valores de potencia. Dice 17.3 más 40.2 más 0.123 más 8.46 más 14.6. El resultado es 80.68. Bueno, déjenme revisar nuevamente. 17.3 40.2. Sí se ve bien este resultado. 80.7 80.7 watts es la potencia total.
Y ahí está resuelta en su totalidad esta actividad, este circuito. Entonces, muchachos, nos vemos en las siguientes clases. Por favor, tengan muy a la mano estos problemas. La siguiente tarea pues va a ser resolver tres circuitos de este tipo. Va a venir de diferentes organizaciones. El acomodo de las mallas pues va a estar un poquito más complicado. Próximamente lo van a ver en las clases, muchachos. Que estén bien, muchachos. Un saludo y manténganse sanos. Hasta la próxima.